Antes de comenzar esta poderosa historia bíblica, te invito a que te suscribas al canal. Aquí descubrirás los relatos más impactantes de la Biblia que cambiarán tu vida. Haz clic en suscribirse y activa la campanita para no perderte nada. Ahora sí, comencemos. Imagínate dejar tu tierra, tu casa, tu familia y todo lo que conoces por una promesa. Así comienza la historia de un hombre cuya fe transformó el destino del mundo. Su nombre era Abram, y más tarde sería conocido como Abraham, el padre de la fe. Dios habló a Abram de una forma directa, clara y poderosa. Le dijo: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición». Estas palabras no solo exigían obediencia, sino una fe extraordinaria. Abraham tenía 75 años cuando Dios le pidió este acto radical de confianza. Sin hacer preguntas, sin poner condiciones, Abraham obedeció. Salió de Harán con su esposa Sarai, su sobrino Lot y todos sus bienes. Era el inicio de una jornada que marcaría el principio del pueblo de Israel y revelaría el carácter de un Dios que cumple lo que promete. La fe de Abraham fue puesta a prueba desde el principio. A pesar de la promesa de bendición, la tierra a la que llegó estaba ocupada por otros pueblos. Sin embargo, Dios reafirmó su palabra: «A tu descendencia daré esta tierra». Abraham construyó un altar en ese lugar, como señal de que creía en las palabras del Señor. Pero la historia no se trataba solo de posesiones o tierra. El corazón de la promesa de Dios a Abraham estaba en una descendencia. Sin embargo, pasaban los años y Sarai no podía tener hijos. La fe de Abraham fue sacudida, pero no destruida. En un momento de duda, Sarai propuso que Abraham tuviera un hijo con su sierva egipcia, Agar. Abraham aceptó y nació Ismael. Aunque Ismael fue bendecido, no era el hijo de la promesa. Dios tenía un plan aún más grande. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios volvió a hablar con él. Le cambió el nombre a Abraham, que significa padre de multitudes, y también cambió el nombre de Sarai a Sara. Fue entonces cuando Dios anunció algo asombroso: Sara tendría un hijo. Abraham se rió. ¿Cómo podría una mujer de 90 años dar a luz? Pero Dios reafirmó: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? En ese momento, el pacto fue sellado. Abraham creyó una vez más, a pesar de lo imposible. Un día, 3 visitantes llegaron a la tienda de Abraham. Eran enviados de Dios. Allí, frente a ellos, Dios repitió la promesa: «El año que viene, Sara tendrá un hijo». Y esta vez fue Sara quien se rió en silencio. Pero Dios le dijo: «Te has reído, pero verás que se cumplirá». La historia continúa con momentos intensos, con decisiones difíciles, con errores humanos, pero también con intervenciones divinas que demuestran que Dios nunca olvida sus promesas. Y así, mientras el mundo seguía girando, mientras las ciudades se alzaban y caían, la promesa de Dios seguía firme. Lo que parecía imposible estaba por suceder. Abraham estaba a punto de ver con sus propios ojos el cumplimiento de la palabra que había recibido hacía tantos años. ¿Quieres saber qué sucedió después? ¿Cómo Dios probó a Abraham una vez más de una manera impactante?
No te pierdas la segunda parte de esta historia. Suscríbete y continúa con nosotros en este viaje de fe, obediencia y propósito divino. Pasó un año desde que aquellos misteriosos visitantes llegaron a la tienda de Abraham y tal como Dios lo prometió, ocurrió el milagro. Sara, que tenía 90 años, quedó embarazada. El vientre estéril que nunca había conocido, vida ahora albergaba al hijo de la promesa. Cuando nació el niño, Abraham tenía 100 años. Lo llamaron Isaac, que significa risa, porque tanto Abraham como Sara se habían reído ante lo imposible. Y Dios les respondió con gozo. La llegada de Isaac no solo trajo alegría al campamento de Abraham, también trajo tensión. Ismael, el hijo de Agar, se burlaba de su medio hermano. Sara, protegiendo a Isaac, pidió que Abraham expulsara a Agar e Ismael. A Abraham le dolió profundamente, pero Dios le dijo que obedeciera, asegurando que también haría de Ismael una gran nación. Así, con el corazón dividido, Abraham envió a Agar e Ismael al desierto. Fue una decisión dura, pero necesaria en el plan de Dios. Dios cuidó de Agar e Ismael y cumplió su palabra, haciendo de Ismael el padre de 12 príncipes y una gran nación. Mientras tanto, Abraham seguía caminando en obediencia. Y entonces llegó la prueba más difícil de toda su vida. Dios le habló de nuevo. Pero esta vez lo que pidió fue impensable. Toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto en el monte que yo te mostraré. Aquella petición golpeó el corazón de Abraham como un rayo. ¿Cómo podía Dios pedirle eso? ¿No era Isaac el hijo de la promesa? Pero Abraham no discutió, no dudó. Se levantó temprano por la mañana, preparó el asno, tomó a 2 de sus siervos y junto con Isaac comenzó el viaje hacia el lugar señalado. Fueron 3 días de caminata, 3 días de silencio, de pensamientos, de fe desbordada. Cuando llegaron al monte Moriah, Abraham dijo a sus siervos: «Quedaos aquí, el muchacho y yo iremos y adoraremos, y volveremos a vosotros». Aún en medio de la incertidumbre, Abraham hablaba en fe. «Volveremos», dijo. Él creía que, si era necesario, Dios podía resucitar a Isaac de entre los muertos. Isaac, que no sabía lo que estaba por suceder, cargaba la leña sobre sus hombros. Al subir la montaña, le preguntó a su padre: «Padre, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Abraham respondió con una de las frases más proféticas de toda la Biblia: «Dios se proveerá de cordero para el sacrificio, hijo mío». Al llegar al lugar, Abraham construyó un altar, colocó la leña, ató a Isaac, que en ningún momento se resistió, y lo colocó sobre el altar. Tomó el cuchillo, levantó su mano, y justo en ese instante una voz del cielo lo detuvo. «Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Ya sé que temes a Dios, pues no me has negado a tu hijo, tu único». Abraham levantó la vista y vio un carnero enredado por los cuernos en un arbusto. Lo tomó y lo ofreció en lugar de su hijo. Llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Este evento fue más que una prueba. Fue una profecía viviente. Años más tarde, en ese mismo monte, Dios ofrecería a su propio Hijo, Jesucristo, como el verdadero Cordero.
Abraham, sin saberlo, estaba participando en un plan eterno. Después de esta prueba, Dios reafirmó su pacto. Por cuanto no me has rehusado a tu hijo, tu único, te bendeciré en gran manera. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham volvió con Isaac. La promesa seguía firme. La fe había sido probada y había vencido. Pero la vida de Abraham aún no había terminado. Le esperaban momentos de dolor, decisiones importantes y, sobre todo, el cumplimiento de una visión que trascendería generaciones. En la próxima parte, veremos cómo Abraham enfrentó la pérdida de su esposa, cómo buscó esposa para Isaac y cómo su linaje continuó creciendo conforme a la palabra de Dios. Suscríbete y acompáñanos mientras seguimos descubriendo esta increíble historia de fe, promesa y destino eterno. Tras aquella gran prueba en el monte Moriah, Abraham regresó a su vida con una fe más fuerte que nunca. Sin embargo, con el paso de los años, llegó uno de los momentos más tristes de su historia: la muerte de Sara. Sara vivió 127 años. Fue la única mujer en la Biblia cuyo número de años es registrado con detalle, mostrando su importancia. Cuando murió en Hebrón, Abraham lloró profundamente por ella. A pesar de haber recibido grandes promesas y de haber sido testigo de milagros, Abraham no era inmune al dolor humano. Abraham necesitaba un lugar digno para sepultar a Sara, así que compró la cueva de Macpela en Hebrón. Fue la primera propiedad que poseyó legalmente en la tierra prometida. Allí fue enterrada su amada esposa, en un terreno que se convertiría en el sepulcro familiar por generaciones. Pero el plan de Dios no se detenía. Isaac, el hijo de la promesa, ya era un joven adulto y necesitaba una esposa para que la descendencia de Abraham continuara. Abraham, sabiendo la importancia de esta decisión, llamó a su siervo más fiel y le encomendó una tarea sagrada. «No tomarás para mi hijo esposa de las hijas de los cananeos. Irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás esposa para Isaac». El siervo partió con 10 camellos y regalos preciosos. Al llegar a la ciudad de Nacor, oró a Dios pidiendo una señal clara para elegir a la mujer correcta. Y antes de terminar su oración, apareció Rebeca, una joven hermosa, fuerte y hospitalaria. Ofreció agua al siervo y también a sus camellos, exactamente como él lo había pedido a Dios. Al descubrir que Rebeca era de la misma familia de Abraham, el siervo se postró y adoró a Dios. La misión había sido un éxito. Rebeca aceptó ir con él, dejando su hogar para unirse al plan divino. Cuando llegó, Isaac la vio de lejos, y desde ese momento la amó. Se consoló con ella tras la muerte de su madre, y se convirtió en su esposa. Con el tiempo, Abraham también tomó otra esposa, llamada Cetura, y tuvo con ella varios hijos: Simrán, Yocsán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Pero la promesa seguía estando sobre Isaac. Abraham les dio regalos a los hijos de Cetura y los envió al oriente, mientras que a Isaac le dejó toda su herencia. Finalmente, cuando Abraham tenía 175 años, murió lleno de días, de gozo y de satisfacción. Fue sepultado junto a Sara en la cueva de Macpela. Su historia no terminó con su muerte. En realidad, recién comenzaba, porque su legado no era solo físico, sino espiritual.
Abraham se convirtió en el padre de muchas naciones, pero sobre todo en el padre de la fe. En el Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles hablaron de Abraham como el ejemplo máximo de creer a Dios más allá de las circunstancias. Su vida es una evidencia de que cuando Dios llama, el que obedece entra en un destino eterno. La historia de Abraham sigue viva hoy. Millones lo reconocen como el patriarca de su fe. Judíos, cristianos y musulmanes lo honran. Pero más allá de la historia y la religión, Abraham es un testimonio viviente de que Dios cumple sus promesas a aquellos que le creen. Aunque tarden años, aunque parezcan imposibles, aunque todo a su alrededor diga lo contrario. ¿Te imaginas tener una fe como la de Abraham? Escuchar la voz de Dios y dejar todo sin mirar atrás. Esperar años por una promesa y seguir creyendo. Esa fe no era solo para él. Es la misma fe que transforma vidas hoy. Es la misma fe que mueve montañas, que abre vientres estériles, que resucita lo que parece muerto. Y en la última parte de esta historia hablaremos de su herencia espiritual, cómo su linaje dio lugar a una nación y cómo a través de su descendencia llegó al mundo la luz más grande, Jesucristo. No te vayas. Suscríbete ahora y acompáñanos en el cierre de esta historia que marcó el comienzo del plan de salvación para toda la humanidad. Después de la muerte de Abraham, la historia no se detuvo. Su legado comenzó a florecer a través de Isaac, el hijo de la promesa. Isaac y Rebeca tuvieron 2 hijos, Esaú y Jacob. Aunque el mayor era Esaú, Dios eligió a Jacob para continuar el pacto eterno hecho con Abraham. Esto demuestra una vez más que Dios no elige por apariencias, sino por propósito. Jacob, a su vez, tuvo 12 hijos, quienes se convertirían en las 12 tribus de Israel. De entre ellos, uno brilló con una historia particular. José, el soñador, quien sería vendido por sus hermanos, pero terminaría gobernando Egipto y salvando a su familia en tiempos de hambre. Cada paso, cada decisión, cada promesa que Dios le dio a Abraham estaba cumpliéndose, aunque pasaran generaciones. La descendencia de Abraham creció hasta convertirse en una nación poderosa. El pueblo de Israel nació de su fe, de su obediencia, de su entrega total. Pero el pacto no era solo físico. Había una promesa mayor, una que cruzaría fronteras, idiomas y culturas. Dios le había dicho a Abraham: «En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra». Esa simiente no era simplemente Isaac, ni Jacob, ni José. Era una persona singular, Jesucristo. El apóstol Pablo lo explica con claridad en su carta a los Gálatas. Y a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Jesús, nacido de la descendencia de Abraham, es el cumplimiento máximo de la promesa. A través de él, no solo Israel fue bendecido, sino todas las naciones. Jesús mismo dijo: «Abraham se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se alegró». Aunque vivió miles de años antes, Abraham vislumbró en fe el plan de redención. Su fe no era una fe ciega, era una visión espiritual de algo eterno. Hoy, cuando alguien cree en Jesús, entra en ese mismo pacto. El apóstol Pablo también dice que los que son de la fe, esos son hijos de Abraham.
Ya no importa tu sangre, tu linaje, tu país de origen. Si crees en el Dios de Abraham y en su Mesías, tú también formas parte de esa promesa. La historia de Abraham es más que un relato antiguo. Es el inicio de una línea que llevó a la cruz, y de la cruz a la salvación del mundo. Es el principio de una relación viva entre Dios y el ser humano basada en la fe. Y si algo nos enseña esta historia, es que Dios no busca personas perfectas. Abraham mintió, dudó, se equivocó, pero amó a Dios y obedeció. Y eso fue contado por justicia. La fe de Abraham fue mayor que sus fallas, y por eso fue llamado amigo de Dios. ¿Te sientes débil? ¿Dudas de lo que Dios puede hacer contigo? Mira a Abraham. Era un anciano sin hijos en una tierra extraña, con un pasado imperfecto, pero con un corazón dispuesto. Y Dios lo usó para cambiar la historia del mundo. Hoy, tú también puedes decir sí al llamado de Dios. Puedes dejar atrás lo conocido y caminar hacia lo que Dios ha preparado para ti. Puedes creer, aunque todo parezca imposible, porque el Dios de Abraham es el mismo Dios que vive y actúa hoy. Así concluye la historia de Abraham, pero no su impacto. Cada vez que alguien cree, cada vez que alguien obedece a Dios con fe, el legado de Abraham continúa. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de una de las historias más poderosas de la Biblia. Si te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y compartir este video con otros. La historia de Abraham puede inspirar a muchos más. Y recuerda, si Dios cumplió sus promesas a Abraham, también cumplirá las suyas contigo.